Buenos días a todas y todos. Les damos una cálida bienvenida a Colombia, tierra de luchas y resistencias, sede del 42º Congreso Internacional de la Federación Internacional de Derechos Humanos, organizado junto al colectivo de abogados y abogadas José Alvear Restrepo. Hoy nos reunimos aquí cientos de ligas, defensoras y defensores de derechos humanos que en cada rincón del planeta levantan la voz por la vida, la paz, la justicia y la dignidad. Su presencia es un llamado a la unidad y a la esperanza de que otro mundo es posible. Con este mensaje de fraternidad damos inicio a esta ceremonia con una muestra artística que nos inspira a seguir construyendo caminos. Pero antes, queremos dar un saludo especial a todas las autoridades que nos acompañan en la apertura del Foro y Congreso de Derechos Humanos. A los ministros, a la Defensora del Pueblo, doctora Iris Marín, doctor Gregorio Elhash, Procurador General de la Nación. Damos la bienvenida entonces al Coro Filarmónico para la Paz de la Filarmónica de Bogotá. En noviembre de 2021, la Orquesta Filarmónica de Bogotá consolidó el Coro Filarmónico para la Paz, conformado por hijas e hijos de firmantes del Acuerdo de Paz de 2016. Gracias al apoyo de la Alcaldía Mayor de Bogotá, la Fundación Ford y la Misión de Verificación de las Naciones Unidas, se ha logrado fusionar, avanzando en un proceso formativo como símbolo de la paz y ratificando el vínculo que existe entre la paz y la cultura. Hoy participan en el Coro Filarmónico para la Paz víctimas del conflicto armado, hijos e hijas firmantes del acuerdo, y busca transmitir mensajes de esperanza y reconciliación, sin representar ninguna bandera política más allá de la celebración de la paz. Hoy escucharemos dos obras, Palomita de Paz y Amo esta tierra. Entonces recibámoslos con un fuerte aplauso y abrazo también al Coro Filarmónico de Paz.
Bueno, que se quede ese aplauso para nuestros artistas que nos recuerdan que la defensa de la vida y los derechos se hace con alegría y con la esperanza de tener un mejor mundo para las nuevas generaciones. Saludamos con profundo reconocimiento a todas las personas representantes de las organizaciones de derechos humanos y organizaciones de víctimas que desde los distintos territorios de Colombia hoy nos acompañan en este teatro como expresión viva de una voz que resiste y reclama justicia. Ahora le quiero dar la palabra a Jessica Hoyos Morales, presidenta del colectivo de abogados y abogadas José Alvear Restrepo, organización de derechos humanos de Colombia que representa la lucha de las víctimas y la defensa del territorio y la paz con justicia social. Muy buenos días a todos y a todas. Señora Alice Moué, presidenta de la Federación Internacional por los Derechos Humanos. Doctora Marta Carvajalino, ministra de Agricultura y Desarrollo Rural. Doctora Iris Marín, defensora del pueblo. Demás integrantes del Estado colombiano. Delegados de embajadas y organismos internacionales. Delegados y delegadas de las organizaciones de la Federación Internacional por los Derechos Humanos, bienvenidos y bienvenidas a Colombia. Este es un país de montañas y sierras que guardan sabiduría ancestral, de ríos que llevan en sus caudales las lágrimas, las esperanzas y memorias de millones de víctimas que buscan aún verdad y justicia. Este 42 Congreso se celebra en un momento crucial para la defensa de los derechos humanos. Vivimos una profunda crisis civilizatoria marcada por el debilitamiento de los sistemas multilaterales de protección, la impunidad, la fragilidad democrática y la persistencia de guerras que nos recuerdan el alto costo humano de la indiferencia y la vulnerabilidad de la paz. En este país, en donde ustedes están, hemos vivido el dolor de graves violaciones de derechos humanos y ambientales. Fuimos testigos del exterminio de un partido político por pensar diferente, de la ejecución de más de 6.400 jóvenes a manos del Ejército Nacional. Y seguimos acompañando la incansable búsqueda de más de 130.000 personas desaparecidas, acompañando a las mujeres que no dejan de buscar. América Latina es una de las regiones más peligrosas para ejercer la labor sindical, para defender la tierra, el agua y la vida misma. A quienes alzamos la voz por los derechos humanos,
nos han declarado enemigos internos, nos han perseguido y a muchos y muchas compañeras les arrebataron la vida. Sin embargo, esta región florece, porque también estamos hechos de esperanza. Y hoy, con todos ustedes, quienes representan a los pueblos que resisten, a las voces que no se rinden, damos apertura a este 42 Congreso de la FIT. Como Movimiento Mundial de Derechos Humanos, enfrentamos grandes desafíos: el debilitamiento de las democracias, la normalización de los discursos de odio y de exclusión, el abordaje militar de los conflictos sociales, culturales y ambientales, el deterioro del ambiente, la derechización de la política y el vaciamiento progresivo del contenido de los derechos humanos que con tanto esfuerzo se conquistaron. De acuerdo con ONU Mujeres, en 1 de cada 4 países hay retroceso en los derechos de las mujeres, jóvenes y niñas, y en los países que vivimos guerras, la violencia sexual es un arma de guerra. En muchos países, tener una orientación sexual o identidad de género diversa sigue siendo un motivo de persecución, de cárcel o incluso de muerte. Las desigualdades se han profundizado hasta volverse abismos. El hambre sigue siendo utilizada para someter a los pueblos que resisten y el miedo sigue siendo una herramienta de control. Somos testigos de múltiples conflictos que hoy se enfrenta el mundo. Aquí hay varios delegados y delegadas de esos conflictos. Pero el símbolo de nuestro fracaso colectivo como humanidad tiene un nombre: Palestina. Hoy, ante los ojos del mundo, somos testigos del horror. Vemos en vivo y en directo cómo bombardean a niños y niñas, sus casas y escuelas convertidas en escombros, sus hospitales destruidos, sus sueños apagados. El poder mundial, con Estados Unidos a la cabeza, prolonga el genocidio y atenta contra aquellos pueblos que levantan su voz. Hoy, esa amenaza se materializa con una escalada de hostilidades militares que amenaza la soberanía de las naciones latinoamericanas. El Sistema Internacional de Naciones Unidas, creado para evitar nuevas atrocidades, está debilitado y es incapaz de frenar la guerra y las violaciones masivas a los derechos humanos. El multilateralismo se erosiona frente al poder económico y político de unos pocos, dando paso a un mundo dominado por corporaciones más que por estados, donde se imponen intereses que profundizan la crisis civilizatoria, devastan territorios y ponen en riesgo el futuro del planeta. Vivimos un tiempo en el que las nuevas tecnologías y las redes sociales, lejos de ser solo una herramienta de conexión, también se convierte en escenarios de manipulación y desinformación que profundizan la ignorancia. Recordamos también que no estamos todos y todas en este Congreso. Hay cientos de defensores y defensoras de derechos humanos que están presos bajo montajes judiciales, pero los pueblos no se rinden. Nuestra resistencia no es solo la denuncia, es sobre todo la creación. Por eso, hoy y mañana estaremos en un foro público. Nos reuniremos para dialogar sobre cómo vamos a enfrentar la crisis climática, cómo seguiremos defendiendo la democracia, cómo seguiremos impulsando alternativas feministas y, sobre todo, cómo le apostaremos a construir un país y un mundo con paz, con justicias transformadoras. Les invitamos a ser parte de esta defensa de derechos de los pueblos, a existir y decidir su propio destino. Las calles del mundo se han llenado de personas que gritan basta. Que este Congreso número 42 sea ese grito. Que sea el recordatorio de que solo a través de la unidad, de la solidaridad y el amor profundo por todas las formas de vida, ningún poder, ni corporativo, ni estatal, podrá apagar la fuerza de la humanidad que habita en nosotros. Bienvenidos y bienvenidas al 42 Congreso de la Federación Internacional de los Derechos Humanos. Gracias, Jessica, por recordarnos que la dignidad y la unidad siempre serán el horizonte. A continuación recibimos a Alice Mowe, presidenta de la FIDH, quien nos acompaña desde Botsuana y ha levantado la voz de la justicia en espacios internacionales.
It's good to be taller. Minister of Agriculture and Rural Development, Dr. Martha Cavaralino, Vice Minister and Ministry of the Interior, Gabriel Rondon, Vice Minister and delegates from the Ministry of Cultures, Arts and Knowledge, delegates of the Mayor's Office of Bogota, Ombudsman, Dr. Iris Marin, Procurador General de la Nación, Dr. Gregorio Ayach, members of the Diplomatic Corps, members of international cooperation organizations, human rights defense organizations, national and international press, colleagues, and friends. Somos como tú, porque amamos la vida. Somos como tú, porque aún tenemos esperanza. Somos como tú, porque luchamos cada día. Somos igual que tú. Somos defensores de los derechos humanos. Nuestro trabajo es defender la vida, defender el agua, defender la tierra. Nuestro trabajo es para ustedes. I hope I have not massacred the Spanish. Those are the words of John Henry. We call to mind our FIDH human rights defenders who are with us today as totems on the stage, as sitting on chairs amongst us, and as participants soon on the Solidarity March, as well as participants during the Congress. And if you'll allow me, I'd like to name them. Labi Tahar, Algeria. Abduladi Al-Khawaja, Bahrain. Uladzmir Labkovic, Belarus. Ahmed Mansour, United Arab Emirates. Ales Bialyatsky, Belarus. Kuram Parves, India. Valyantin Stevanovic, Belarus. Anon Nampa, Thailand. Eduardo Torres, Venezuela. Yuri Dmitriev, Russia. Mikhail Griga, Russia. Bakrom Karmarov, Russia. Vilna Nunes, Nicaragua, as well as Hassan Selan from Turkey. In 2022, we held our Congress and also celebrated our 100th birthday in Paris. FIDH was created in 1922 in the post-World War context. We are a 188-strong federation working in 120 countries whose vision is of a world where dignity and human rights of all are respected and fully realized as feminists, as anti-racists, and anti-colonialists. We believe that this is possible through a strengthened and empowered movement for human rights, in spite of the current challenges of shrinking and in many places shrunken civic space. We also believe that it is possible to promote human rights for all by addressing present and future challenges. We, over 140 human rights defenders, meet in the face of rising authoritarianism, declining democracy, widespread corruption, climate change, migration, increased inequalities, repression, the pandemic of sexual and gender-based violence, and increasing criminalization of human rights defenders. Criminalized as terrorists, as foreign agents, as channelers of foreign funding, and as being anti-development and pro-revolution. We are subject to smear campaigns and increased surveillance facilitated by AI, by arbitrary arrests and abusive restrictions of civic rights and digital spaces in the alleged interests of national security. Our members have personally experienced these violations in Algeria, Bangladesh, Belarus, the Democratic Republic of the Congo, France, Indonesia, Kashmir, Peru, Russia, and Nicaragua. At our founding, we committed ourselves to pursuing peace through human rights, a commitment to which we still adhere, recognizing that a dignified, just peace is needed more than ever before in order to address current global challenges. And this is true, too, in Colombia. We, together with our member, CAIAR, and ILSA, Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos, and Organización Femenina Popular,
are absolutely thrilled to hold and welcome each and every one of you to this, our 42nd Congress in Bogota. You are allowed to clap. We welcome you. So some may ask, why Bogota? Well, firstly, we recognize that the 2016 peace agreement marked a significant moment of hope for a path to sustainable peace. Secondly, we recognize the stated resolve of His Excellency President Pedro to moving the country away from fossil fuel use as a response to the climate crisis. Thirdly, he is also committed to enabling greater protection for human rights. So peace, climate justice, and strengthened human rights protection are all values which resonate deeply with us. However, in spite of this commonality, we have continued to maintain our role in monitoring implementation of human rights and calling for accountability when we deem it appropriate to do so. And fourthly, holding our Congress here is also to recognize and to pay tribute to our fellow human rights defenders in Colombia. For several years, and unfortunately even today, Colombia has one of the highest death rates of human rights defenders, killed because of their human rights work. Indeed, of the 10 countries with the highest numbers of human rights defenders killed, 5 are in Latin America. They are Brazil, Colombia, Guatemala, Honduras, and Mexico. Last week, I participated in a number of meetings to discuss the situation of the Wiwa and Wayuu indigenous peoples in Sierra Nevada and La Guayar of Colombia. These discussions underscored the need to urgently address the presence of violent non-state actors, as well as the very real threats to the survival of indigenous peoples. Sadly, Colombia is not alone. They reflect regional trends of both the power of non-state actors, including organized crime, and the vulnerability of many indigenous peoples. Central to our crisis-riven world is the question of justice. As has often been said, no justice, no peace. How can we find that path to just, sustainable peace? How do we rebuild trust? How do we keep hope alive? As was the case with apartheid South Africa, Palestine has held up a mirror for the world to finally see itself complete with its legacies of colonialism, of racism, of dispossession, of exploitation, and of extreme human rights violations, and above all, the complicity of silence and lack of political will by European states, which enabled these violations. We see a world where trade continues to trump rights, a world which seems to have lost its moral compass of decency and is riddled with corruption, corruption of power, corruption of ideas, and corruption of truth. Palestine is a mirror which shows us in stark relief the continued existence of double standards and selective defense of human rights. These have fundamentally weakened international human rights and international humanitarian law, eroded the credibility of the universality of human rights and of the concept of equality before the law and basic human decency. There must be non-discriminatory application of and respect for human rights in both the global north and the global south, from Palestine to France, from the US to Hungary, from Haiti to Ukraine, and from Sudan and the Democratic Republic of Congo to Bangladesh. Palestine has reminded us that colonialism is not dead and buried. It lives on in coloniality. The shift from the transatlantic slave trade to colonialism was necessitated not primarily by goodwill on the part of those with power, but by economic factors. It had become costly. Similarly, the shift from colonialism to the so-called post-colonial phase, while accompanied by liberation struggles, was also influenced by economic factors. It had become costly. This explains the exploitative global economic order which has led to our polycrisis. FIDH is committed to a world in which equal partnership, inclusion of diverse voices, and active mutual respectful listening are essential. Our decolonial approach has meant that we need to confront the colonial legacies which exist in the global economy, in global governance, and even sometimes within our own human rights work. This is crucial if trust is to be restored in international human rights and humanitarian law, essential for protection of true universality.
However, we know that in addition to Palestine, there are other sites of civilian deaths, deaths from militarization across Latin America in the name of enforcing rule-based order, deaths from armed conflicts and population displacements in Syria, in Ukraine, in Sudan, and the Democratic Republic of Congo, and deaths from humanitarian crises in Yemen, Syria, Mozambique, Algeria, Somalia, and Myanmar, as well as widespread civilian deaths from large-scale human rights violations. The extractivist development model has led to our current climate crisis. This therefore logically means that we cannot expect this model to be the basis for addressing the climate emergency. As we know, those who have contributed most to the climate crisis are suffering the least from its consequences. For the transition to be truly just, there's need for historical repair to enable us to pay our collective ecological debt, because the old ways have become costly. People and planet must be placed before profit through ensuring community-centered participation, protection of the rights of nature, protection of environment and nature defenders, as well as transformative, restorative international justice and a rights-based just transition. Just transition must not be allowed to be the new form of coloniality. In conclusion, FIDH remains committed to the promotion of human rights for all, by addressing present as well as future challenges through an empowered and strengthened movement for human rights, to ensure human dignity of all, whatever they are, whoever they are, requires commitment to fighting impunity, fostering accountability, and defending human rights and fundamental freedoms. We stand firmly for victim-centered justice. We stand firmly with social movements, human rights defenders, and all who resist domination, discrimination, and racism in all forms. We call for courage and sincerity. We salute those who have gone before us and all human rights defenders who are currently imprisoned, in exile, or in danger. We call for both collective commitment and action to building a decolonized, just, and sustainable world, not only because it is our collective moral duty, but because it is truly the only viable future for our shared humanity and for current and future generations. Dignity, justice, and human rights, that is the cost. And may I, in closing, for the last time, as this is my last Congress as president of FIDH, remind us all, as I have done regularly throughout my 6-year presidency term, that the legacies of the past live on in the present and risk shaping the future, unless we take conscious action to change our collective story in the present and the future. As stated by one of my favorite poets, T.S. Eliot, time present and time past are both perhaps present in time future, and time future contained in time past. Aquí ahora construimos la paz. Right here, right now, we build peace. Ici et maintenant, nous construisons la paix. Muchas gracias a todos y cada uno de ustedes. Thank you and merci beaucoup. Muchísimas gracias, Alice, por tu liderazgo, que definitivamente une nuestras luchas en los 5 continentes. Y sigamos ahora con las palabras de Marta Viviana Carvajalino Villegas, ministra de Agricultura y Desarrollo Rural, quien le ha apostado al fortalecimiento del sector campesino y a la soberanía alimentaria en Colombia. Muy buenos días para todas y para todos. Para mí, en calidad de ministra de Agricultura y parte de un gobierno que empuja y que quiere el cambio, de un gobierno que ha constituido por primera vez en la historia de este país una posibilidad cierta de reformar las condiciones estructurales de la injusticia, es un honor recibirlos a todas y a todos ustedes, porque nos alientan también
a seguir defendiendo la vida, a que el trabajo y la brega por la justicia, a que la apuesta de redistribución, de reconocimiento y de restauración de la paz en Colombia sea cierta y seguir empujando. Están ustedes aquí, junto con el Ministerio Público, la señora defensora, a quien saludo especialmente, con las entidades de gobierno, el Ministerio de la Cultura, quien nos permite recibirlos en uno de las joyas del arte en Colombia, del encuentro cultural que condensa nuestra historia, al Ministerio del Interior y a muchos otros y otras funcionarias que, como yo, se empeñan en que el gobierno siga defendiendo la vida y alcanzando los logros y objetivos sociales. Se encuentran ustedes en un país en donde la tierra ha estado al centro de la disputa violenta, en donde la reforma agraria por más de 100 años ha sido el epicentro de la violencia, en donde nuestro desangramiento, en donde nuestros muertos han sido en los objetos y en las disputas por la redistribución y el uso eficiente de la tierra. Más de 8 millones de campesinos y campesinas en Colombia fueron despojados. Es Colombia uno de los países con el más alto nivel de concentración sobre la propiedad y sobre el uso de la tierra. Están ustedes en un país que, pese a ello, sigue produciendo alimentos para el país, para la región y para el mundo. Hemos asistido en Colombia a una apuesta por construir la paz. En el 2011 acogimos la justicia transicional y nos dimos a la tarea de restituir a campesinos y campesinas, a pueblos indígenas y a comunidades negras las tierras que violentamente se les quitaron y aquellas de las que tuvieron que abandonar por la presión violenta. En el 2016, como un acto de Estado, suscribimos un acuerdo de paz, una paz que buscaba ser estable y duradera, una paz que buscaba devolverle al campo la dignidad, una paz que buscaba que la tierra fértil en Colombia produjese los alimentos necesarios, una paz que buscaba el desarrollo rural, la sustitución de los cultivos ilícitos y la reincorporación de hombres y mujeres a la vida civil. Persistimos aún en lograr y cumplir ese acuerdo, un mandato de todos y de todas en Colombia que ha contado y gracias a ello ha podido avanzar con el acompañamiento internacional. Colombia es sin duda uno de los países que no ha logrado, en términos de la tierra, de la producción agropecuaria, atender a los mandatos que han puesto en el mundo la justicia agraria como un eje central. Pero el mundo hoy no solo atiende a las discusiones sobre la violencia y la democracia, el mundo tiene hoy una discusión sobre el hambre y sobre la pobreza. El mundo tiene hoy una discusión sobre el impacto de la crisis climática y la necesidad de hacer frente a ella. Esas tres crisis, la violencia y los conflictos, el hambre y la pobreza y la crisis climática, nos ponen desde Colombia, pero a todos como humanidad, en la necesidad, en el imperativo ético e histórico de construir una apuesta común. 850 millones de personas en el mundo derivan su subsistencia del trabajo directo sobre la tierra. Esos 850 millones de personas abastecen el 80% de los alimentos en el mundo. Son la esencia de nuestro sistema agroalimentario. Pero 650 millones de personas de esos 850 millones paradójicamente padecen hambre. Y quizás son las que mayor impacto reciben de la situación climática. Más severo sobre ellos recae la situación del clima. De esas personas vierte sus amenazas el descuido y la degradación del suelo. Para el 2050 esperamos que el 90% de los suelos arables en el mundo se hayan degradado, lo cual implica el desplazamiento de esas 850 millones de personas que trabajan la tierra y producen los alimentos. Las crisis democráticas en el mundo hoy nos llevan a decir que las mujeres y los jóvenes son quizá quienes más se ven afectados y quienes mayor necesidad tenemos de proteger y construir con ellos una apuesta cierta para el futuro de la humanidad. El derecho a la tierra es un derecho fundamental, porque el derecho a la alimentación es un derecho fundamental y no hay derecho a la alimentación si no protegemos y cuidamos la tierra. No hay derecho a la vida y a la vida digna
si no protegemos la tierra y aseguramos la alimentación. No hay derecho a un futuro si no logramos resolver los problemas estructurales de concentración, de acaparamiento y de despojo. La cuestión de la tierra le hemos propuesto al mundo, como lo ha dicho el relator especial de las Naciones Unidas para el Derecho Humano a la Alimentación, es una cuestión de derechos humanos. Distribuir la tierra es distribuir el poder, recuperar las tierras de la alimentación, recuperar los bienes de la humanidad, cuidarlos y proteger los ecosistemas, redistribuir, recuperar, restaurar, regenerar, son las apuestas que hoy debe afrontar en la humanidad. El gobierno del presidente Gustavo Petro se dio a la tarea de hablar de la reforma agraria, después de muchos años donde ello era criminalizado, después de muchos años en donde los defensores de las luchas agrarias debieron incluso abandonar su país. Y hemos con ello gestionado más de 700.000 hectáreas al Fondo para Tierras del Acuerdo de Paz. Más de 400.000 de ellas han sido redistribuidas entre campesinos y campesinas, pueblos indígenas y comunidades negras. Hemos presentado a la justicia de la restitución de tierras, a nuestra justicia transicional, más de 6 millones de hectáreas, muchas de ellas de pueblos indígenas y de comunidades negras, para que les sean devueltas en medio de una sentencia judicial. Estamos restaurando la Amazonía, patrimonio común de la humanidad, a través del reconocimiento del campesinado. Le devolvimos a los campesinos que ocupan y cuidan los páramos su reconocimiento y su dignidad. Hemos avanzado en el reconocimiento de las zonas de reserva campesina, que en otros gobiernos fueron criminalizadas y que fueron juzgadas como un delito, y hoy son la fuente de la vida y de la esperanza, porque son los territorios de la alimentación. Y con ello hemos hecho la apuesta más profunda frente a la lucha contra las drogas. Colombia reconoce el papel que tiene en esta lucha y ha instaurado un sistema para poder transformar las economías ilícitas en economías lícitas, permitiéndole a los campesinos y campesinas que cultivan la hoja de coca tener una apuesta económica agropecuaria que les permita sustituir las actividades. Y en ello Colombia, los campesinos y la fuerza pública se han jugado la vida. Por ello debo decir hoy, en este auditorio y delante de ustedes, que resulta injusto e injustificada las agresiones que el gobierno de Estados Unidos y su presidente hacen contra el presidente colombiano y contra este gobierno. El gobierno que ha puesto la vida, un pueblo que lucha incesantemente para poder reconstruirse, para poder avanzar, un pueblo que lucha para que sus economías sean la fuente de la vida. Hoy se cierne sobre nuestro pueblo, sobre la América Latina, sobre nuestro Caribe, angustias e incertidumbres. La autodeterminación de los pueblos, el multilateralismo, el entendimiento que prometimos hace 80 años cuando como estados fijamos un pacto y una ruta de entendimiento, se ven frágiles. Sin duda es para nosotros hoy un momento para reconstruir, para reforzar, para alentar a la humanidad a construir de nuevo el sistema multilateral de respeto mutuo, de entendimiento horizontal, de construcción de la paz y del bien común, siempre basado sobre los principios de la soberanía y la autodeterminación de los pueblos. Cernir sobre ello la incertidumbre es generar, sin duda, una angustia de la guerra. Así como rechazamos el genocidio de manera vehemente en Gaza y nos solidarizamos con ese pueblo, rechazamos cualquier intento contra cualquier pueblo en el mundo y hoy pedimos que nos acompañen a reclamar solidaridad con el pueblo del Caribe latinoamericano que se ve agudizado. Estamos en Colombia luchando con ustedes por una humanidad justa, por una humanidad en paz, por una humanidad que reconozca a quienes hemos excluido, por una humanidad que construya de manera mancomunada y conjunta una apuesta contra el hambre y contra la pobreza, que haga frente justo a la crisis climática y hable de una transición que beneficie a todos y a todas, una humanidad en donde nadie padezca hambre, una humanidad
en donde quien trabaja la tierra sea protegido, sea abrazado y lo pongamos al centro de las políticas de justicia y de reconocimiento estatal. Aquí y ahora construimos paz, aquí y ahora Colombia, de la mano con los países hermanos, de la mano con la Federación, de la mano con los defensores de derechos humanos en todo el mundo, de la mano con los pueblos que luchan por su soberanía y por la dignidad, reclama ante el mundo una apuesta común, un camino conjunto por la dignidad, por la paz, contra el hambre, haciendo frente a la crisis climática. Lo llamamos aquí en Colombia la revolución por la vida. Bienvenidos y bienvenidas al país de la belleza, a un gobierno que les agradece estar hoy aquí y con ustedes, firmes para construir siempre la paz en el mundo. Agradecemos a la ministra por sus palabras y les cuento que hoy podemos estar aquí reunidos gracias al trabajo arduo de un equipo grande de varias personas de la Federación Internacional por los Derechos Humanos y el colectivo de abogados y abogadas José Alvear Restrepo, pero también gracias al apoyo de instituciones del Estado colombiano como el Ministerio del Interior, la Cancillería, el Ministerio de las Culturas y Cooperación Internacional, como la Agencia Sueca de Cooperación Internacional, Agencia Francesa de Desarrollo, Unión Europea, AECID Colombia, Open Society Foundations, Oak Foundation, Suomi Finland, Pan para el Mundo, Irish Aid, Ministerio de Relaciones Exteriores de Francia, Ministerio de Relaciones Exteriores de Taiwán, Fundación Vinci y Vía Sumapaz, Instituto de Investigaciones Criminales Internacionales, Broderlich Delen, Foundation for International Law for Environment, Global Health Advocacy Incubator, Vital Strategies, ProColombia, Invest in Bogotá. Su compromiso hizo posible este encuentro, que es también un acto de esperanza colectiva. Con respeto y admiración, entonces le damos ahora la bienvenida a Gabriel Rondón Olave, viceministro para el Diálogo Social y los Derechos Humanos. Muy buenos días para todos y todas. Quien les habla, Gabriel Rondón, viceministro para el Diálogo Social y los Derechos Humanos del Ministerio Interior. Un saludo muy especial para los compañeros y compañeras de FEIDH, que hoy más que nada se necesita en el mundo. Hoy nos encontramos en un reto universal por la dignidad, la vida, la soberanía y la hermandad. Un saludo para el Ministerio Público que siempre nos acompaña en estos espacios, compañeros y compañeras de la comunidad internacional, compañeras y compañeras de otras carteras del Gobierno Nacional, compañeros y compañeras defensoras y defensores de derechos humanos. Como lo decía la señora ministra, en estos momentos es estratégico que encuentros como este le llevemos una voz distinta a la que las corporaciones y los imperios le quieren llevar a la población. Defender la vida, defender el territorio, defender la humanidad, rechazar el genocidio, no significa estar al lado de los carteles del narcotráfico. Es estar de la mano y del lado de la vida. Y hoy lo hacemos con dignidad y con respeto. Este país, como muchos de los países que hoy nos visitan, ha sufrido la humillación. Ha sufrido que lamentablemente algunos connacionales estén de la mano y de acuerdo con el opresor que con sus propios connacionales. Lamentablemente, hay que decirlo con vergüenza,
En Colombia hoy hay gente que celebre que maten pescadores en el Caribe y en el Pacífico, y que tal vez pidan invasiones. Y este encuentro y esta reunión, en el marco de lo que se viene haciendo por más de 100 años, en la defensa de los derechos humanos, debe seguirnos dando esa ruta para como comunidad y como sociedad nos comportamos, porque hoy pareciese que la línea se nos ha perdido. Hoy pareciese que importa más cuánto renta un barril de petróleo a cuántas personas se mueren de hambre en cualquier parte del mundo. Hoy pareciese que vale más cuánto tenemos en los bancos que cuántos hombres y mujeres, niños y niñas se acuestan y se levantan con un alimento. Y eso está mal. Y si seguimos así, la sociedad no tiene futuro. Si seguimos depredando el ambiente, como especie estamos camino a la extinción. Y cuando uno dice esto, la gente te llama alarmista, te dice que estás equivocado, que eso es mentiras. Pero hoy, y mientras estamos acá, se están muriendo niños y niñas en todo el mundo por falta de agua, de alimento. Aquí se hacen negociaciones por ceses de violencia y no se tienen en cuenta a los países. Lo que está haciendo Estados Unidos, y hay que decirlo, es una transacción económica. Lo que está pasando en Gaza, el genocidio que está pasando en Gaza, y lo que está haciendo Estados Unidos, es mirar quién va a reconstruir lo que ellos mismos destruyeron. Ese es el origen. Y eso hay que develarlo. Ahí no están preocupados por la población, porque nadie está hablando de quién va a juzgar al gobierno de Israel. Nadie está hablando de eso. Aquí nadie está hablando cómo están masacrando pescadores. Nadie dice eso. Ahora te meten en una lista y con eso tienen patente de corso para hacer cualquier cosa en un país. Y estos escenarios son escenarios de dignidad, son escenarios de poder que van por encima de los mandatarios de turno. ¿Cuántos años llevamos en la lucha por los derechos humanos? ¿Cuántos mandatarios han pasado? Y seguimos en la lucha. Esto tiene más poder. Este es el poder constituyente universal del que habla el presidente Gustavo Petro. Y por eso que se haga este encuentro hoy acá, tiene varios significados. El primero es que seguimos por la senda y por la ruta de un cambio y una transición minero-energética que se necesita para que podamos seguir sobreviviendo como especie. Dos, porque lo importante es la vida en todas sus formas. Tres, porque aquí estamos hablando de dignidad, estamos hablando de soberanía, soberanía en todas sus facetas. Y cuatro, porque la verdad no se silencia por muy grandes que sean los misiles. La verdad no se silencia por muy fuertes sean sus receptores o muy grandes sean los puntos donde se saca la mentira. No es cierto que en este país estemos trabajando para el narcotráfico. No es cierto que en este país estemos del lado del que hace daño. Pero sí es cierto que si el precio por pararse firmes frente a un imperio y decir la verdad es que algunos y algunas
tengamos que ser perseguidos, lo asumimos con humildad, porque la vida tiene un precio tan alto que hasta la misma vida, por defender la vida, se dará con gusto. Muchas gracias. Agradecemos al viceministro por sus palabras y por acompañar este espacio de reflexión y compromiso. Y ahora invitamos a la doctora Saya María Vergara Jaime, viceministra de los Patrimonios, las Memorias y la Gobernanza Cultural del Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes, cuya labor nos recuerda que los derechos humanos también se defienden desde la memoria, la palabra y la expresión cultural. Extendemos además un saludo fraterno a las personas delegadas de las embajadas de Finlandia, Unión Europea, Francia, Irlanda, España, Canadá, Suecia, Alemania, México, Suiza, Dinamarca, Austria, Bélgica, República Checa. Gracias por acompañarnos. Un saludo también a las delegadas y los delegados de las organizaciones sindicales, cuya lucha incansable por el trabajo digno y la solidaridad entre los pueblos es ejemplo de compromiso, esperanza y resistencia colectiva. Y algo muy importante, seguramente ustedes vieron algunas fotos que están por todo el teatro, incluso acá en el escenario, de estas personas que nos acompañan y quienes son defensores de derechos humanos de la red de la FIDH, que fueron o han sido detenidos arbitrariamente en diferentes países del mundo. Gracias. Viceministra. Gracias. Buenos días, distinguidas y distinguidos representantes de la Federación Internacional de los Derechos Humanos, Presidenta Alice Moue, Ministra de Agricultura Marta Viviana Carvajalino Villegas, representantes del colectivo de abogados José Alvear Restrepo, Presidenta Jessica Hoyos, Defensora del Pueblo Iris Marín Ortiz, Procurador General de la Nación Gregorio El Hach, Viceministro del Interior Gabriel Rondón Olave, defensoras y defensores de los derechos humanos provenientes de los 5 continentes, cooperantes, académicos y académicas, periodistas, activistas, autoridades nacionales e internacionales, compañeras y compañeros de gobierno, muy buenos días. Antes de iniciar, quiero contarles que este espacio tiene para mí un profundo significado personal. Mi padre, Rafael Vergara Navarro, ambientalista, abogado y comunicador, poeta y gran amigo de sus amigos y amigas, dedicó su vida a la defensa de los derechos humanos y de la naturaleza hasta su último día, que fue el 18 de agosto de 2022. Gracias. Mi padre, desde muy joven, hizo parte de Azonalpro, organización que precedió al colectivo de abogados José Alvear Restrepo, a quienes el pasado 17 de octubre, en un acto encabezado por el presidente de la República, Gustavo Petro Urrego, se reconoció oficialmente la responsabilidad del Estado en la persecución de estos valientes defensores y defensoras de la vida y se les ofreció disculpas públicas. En ese acto presidencial también se anunció la decisión histórica de desclasificar los archivos del Departamento Administrativo de Seguridad DAS. Por eso, participar hoy en este Congreso Internacional de la Federación Internacional por los Derechos Humanos, junto a quienes continúan esa misma lucha de mi padre por la verdad, la justicia y la dignidad, es un privilegio. También es la oportunidad para rendirles un sentido homenaje a todos y todas ustedes, a mi padre y a tantas personas anónimas extraordinarias que no han dejado de luchar un solo día de sus vidas por la paz y la justicia social en el mundo. Este encuentro por la memoria nos da la oportunidad también de agradecer a quienes desde las organizaciones civiles, así como desde el Estado, están comprometidas y comprometidos con la defensa de los derechos culturales. Es un honor para el Gobierno de Colombia y para el Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes darles la bienvenida a este congreso
que se desarrolla en un país decidido y valiente que lleva años transitando el camino de la transformación profunda desde la memoria y la dignidad hacia la construcción de un nuevo pacto social basado en la vida, la justicia y la paz. Colombia es un país que tiene heridas profundas, pero también esperanzas inquebrantables. Aquí se han gestado procesos de resistencia que nos recuerdan que los derechos culturales trascienden la esfera jurídica y son, en realidad, el fundamento espiritual y simbólico de nuestra democracia y de la convivencia. Este gobierno, a través del Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes, entiende que los derechos culturales son un componente integral e inseparable del desarrollo humano sostenible, como lo expresa la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Por eso, garantizarlos es fundamental para la dignidad y la participación ciudadanas, tal como establece el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Esta visión integradora subraya que la cultura es el núcleo que da sentido y sustento a cualquier estrategia de bienestar social y de avance democrático. El derecho a la cultura, a la memoria, a la identidad, al arte, a las lenguas y a los gobiernos propios, a la creación y a la diversidad son expresiones de la libertad. Todos ellos pueden ayudarnos a reconstruir las confianzas rotas, a reconocer y a sanar las violencias históricas, pero también a imaginar colectivamente sociedades más justas y más luminosas para las generaciones futuras. La defensa de la memoria es la defensa de la verdad, y asegurar el acceso equitativo a su reconocimiento robustece nuestras democracias. Este gobierno del cambio, liderado por el presidente Gustavo Petro Urrego y la ministra de las Culturas, las Artes y los Saberes, Yanay Cadamani Fonrodona, reconoce que los derechos culturales son esenciales en la construcción de la paz y en la transformación social. Por eso, el Plan Nacional de Desarrollo Colombia, Potencia Mundial de la Vida, establece que la cultura es un eje transversal que articula el resto de políticas públicas, que dialoga con los pueblos y que pone en valor la justicia ambiental, la igualdad de género, la memoria y el derecho a una vida digna. La paz en nuestra apuesta de gobierno se siembra y se cultiva. La semilla más fértil ha sido en estos 3 años el reconocimiento del otro y de la otra, la valoración de la diferencia y la defensa de los patrimonios culturales que en este país de la belleza son diversos y son robustos. Los patrimonios reparan lo que las violencias intentan destruir. Este gobierno ha dado pasos históricos hacia el fortalecimiento de la justicia social, territorial y cultural. Podemos mencionar, por ejemplo, el reconocimiento del campesinado como sujeto de especial protección en la Constitución política. Asimismo, de la mano de más de 300 organizaciones campesinas y a través del Ministerio de las Culturas, dejaremos formulada la primera política de vidas y culturas campesinas del país, ambos hechos históricos. En coherencia con el principio de justicia y reconocimiento a las identidades históricamente marginadas, el Plan Nacional de Lenguas Nativas, también liderado por este ministerio, está protegiendo nuestra diversidad lingüística a través de una inversión de más de 7.000 millones de pesos, aproximadamente 1.8 millones de dólares, para la salvaguarda de las 34 de las 65 lenguas indígenas que hay en el país. Estas acciones de reparación cultural también son históricas. Asimismo, en los territorios más afectados por las violencias, estamos cumpliéndole con dignidad a la infancia y a la adolescencia, a las juventudes, a las mujeres, pero también a las y los trabajadores de las artes, las culturas y los saberes de este país. Quiero destacar especialmente el programa Artes para la Paz, que está llevando formación artística y cultural a las instituciones educativas públicas de casi 800 municipios, privilegiando los que son PEDET y SOMAC, con una inversión de 615.000 millones de pesos, aproximadamente 151 millones de dólares, beneficiando a 620.219 niños, niñas y adolescentes.
Asimismo, este programa está generando empleo para más de 4.000 artistas formadores y sabedores en todo el territorio nacional y está llevando dotaciones musicales, adecuando salas de danza y de teatro por todo el país, entre otras acciones que buscan saldar la deuda con los territorios más afectados por las violencias a través del principio de la reparación del daño cultural. De igual forma, en un acto de justicia histórica, a través de la reforma laboral impulsada por este gobierno, hoy se reconoce y se dignifica a las y los trabajadores de la cultura en el artículo 43 por primera vez en la historia. Y hay que decir que muchos de ellos y ellas también han sido y son defensores de derechos humanos. Muchos de ellos y ellas también han sido asesinados. Por otro lado, a través del programa Cocinas para la Paz, estamos desarrollando en asocio con la FAO y el apoyo de alcaldías y gobernaciones locales, y con una inversión de 6.000 millones de pesos, más o menos 1.5 millones de dólares, estamos dignificando a las mujeres cocineras de 31 municipios donde se han identificado altos índices de violencias históricas y de desnutrición. Estas mujeres han mantenido vivos los fogones y las memorias, fortaleciendo la soberanía alimentaria de sus entornos, las economías populares y nutriendo a generaciones enteras. Muchas de ellas han padecido múltiples desplazamientos, el asesinato y desaparición de sus familiares y tantas otras violencias que ha dejado secuelas que estamos intentando reparar gracias al poder que tienen los saberes ancestrales y a la creación de redes de apoyo. Este gobierno está comprometido con la defensa de la vida y cada día nosotras, servidoras y servidores públicos, nos entregamos a la lucha para garantizar los derechos culturales y la paz en este país, bien sea desde nuestros escritorios o a través de nuestro andar por cada uno de los territorios que conforman nuestra matria. Nuestra aspiración es que a través de nuestra humilde labor podamos apoyar las causas que también impulsan las y los defensores de derechos humanos que hoy se reúnen en esta capital, mostrando la robustez de su dignidad inquebrantable. Todas y todos ustedes han trazado una geografía de la resistencia que es ejemplar para el país y para el mundo. Su persistencia es un símbolo de valentía que nos inspira a profundizar nuestro compromiso con la gestión que realizamos desde diversas orillas. Ojalá que este Congreso sea un espacio de encuentro, de mucha reflexión y sobre todo de articulación entre quienes sabemos que la defensa de los derechos humanos es también la defensa de los derechos culturales, porque son inseparables. Su pleno ejercicio moldea sociedades más justas y cultiva una humanidad más empática y más libre. Garantizar la buena salud de las culturas del sur global y su proyección hacia el mundo nos asegurará el fortalecimiento de nuestras democracias y la valoración de nuestros saberes ancestrales y de nuestras gentes. Sean todos y todas bienvenidas a Colombia, el país de la belleza, territorio biocultural donde la llama de la esperanza sigue encendida gracias al poder de los patrimonios, es decir, gracias al legado y las memorias de nuestros ancestros y de nuestras ancestras, y por supuesto también gracias a la lucha incesante por la paz de un pueblo que nunca se da por vencido. Muchas gracias. Gracias, viceministra, por acompañarnos y por sus palabras. Les recordamos que este 42º Congreso Internacional por los Derechos Humanos es posible gracias a las ligas de Colombia de la FIDH, ILSA, CPDH, OFP. Su trabajo ha sido sin duda fundamental en estas luchas colectivas. Y ahora compartimos el mensaje en video de Volker Turk, Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Dear colleagues and friends, human rights are the threads holding the social fabric together. They protect our differences so that our diversity can drive progress and unity. They are the bonds of trust between people
and the institutions of the state. These principles have inspired your life's work, and they resonate far beyond this room. Around the world, people overwhelmingly support the values that underpin human rights. We need to build on this energy. Because the winds of division are strong, you are very familiar with them. There is a deeply troubling erosion of respect for international law. Me-first politics are undermining global solidarity. And some leaders are using divide and rule tactics, often rejecting or co-opting the language of human rights to fuel polarization. The rules of war are being shredded, with civilians bearing the heaviest toll. Violence is glorified, with success measured in weapons instead of development gains. And civic space is shrinking. Unchecked disinformation and hate speech wage an insidious war on minorities. And climate chaos is exacerbating inequalities. Hard-won gains on gender equality are under threat. So, dear colleagues, as divisions deepen, human rights can heal the fractures. Amid the storm, human rights defenders shield the most vulnerable and amplify the voices of freedom, too often at a very high personal cost. And with the tightest funding cuts ever, we are being asked to do more with less. Wherever I travel, I'm encouraged by the resilience of the human rights movement, despite relentless intimidation, harassment, and threats. According to data gathered by my office, at least 625 human rights defenders and journalists were killed or disappeared in 2024, one every 14 hours. In Colombia alone, my office documented 89 killings of human rights defenders. Many courageous activists are forced into exile, where they often face surveillance and threats of refoulement. My office works to expose violations and to demand accountability, from conflict zones to courtrooms and prisons, from the streets where people raise their concerns to online spaces. Everywhere, human rights defenders remain our essential allies. In 2024 alone, we collaborated with more than 30,000 of them. Dear friends, the strength of the human rights movement lies in its unity and steadfast commitment to the universal values that we all share. Thanks to your dedication and courage, we have come so far. I would like to share 3 messages with you today. First, we must not give up. Your voices matter. It means a great deal to those whose rights are violated to know they are not alone. We need to mobilize, to continue advocating, and to do everything in our power to call out injustice. We need to defy any attempts to subject our human rights to negotiation or transaction. Second, we need more solidarity. We need to support one another and form broad coalitions, transcending sectors and regions. Single-issue campaigns decrease our impact. In a world where attention is the ultimate currency, we need to speak with a clear voice to get our message through. We also need to widen the tent and bring in new allies. The remarkable progress made in the Americas demonstrates the power of solidarity. Civil society, human rights networks, victims associations, young and indigenous human rights defenders all contributed to advancing the regional human rights frameworks in democracy and transitional justice, and when it comes to environmental protection, among many other areas. Third, we need to be creative in how we communicate. We need to speak with more empathy and solidarity that resonate across cultures and generations, setting aside labels and appealing to the core values behind human rights. This also means speaking with those who disagree without alienating them. And we need to engage people, especially young people, online. We need to pull all technology to the side of humanity and work together to translate human rights for the online space. All human rights have a digital dimension, and we need to ensure it strengthens, not weakens them. Dear friends, human rights are universal, and they need a universal alliance. FIDH is uniquely placed to help us build it. The world needs you now more than ever.
and you can count on me personally and my office to stand with you every step of the way. I wish you a very successful Congress. Agradecemos profundamente al Alto Comisionado por su mensaje. Hoy más que nunca debemos defender el sistema internacional de los derechos humanos. Luz Ángela integra el colectivo de mujeres defensoras del territorio en el resguardo indígena Wayuu de Provincial. Ha denunciado de manera persistente las afectaciones a la salud de niñas, niños, personas mayores y a la misma espiritualidad del territorio Wayuu, derivadas de las operaciones del Cerrejón, la mina de carbón a cielo abierto más grande de América Latina. Luz Ángela representa la fuerza de las mujeres que defienden la tierra frente a la desigualdad y la violencia. Guatachón muy impuchuaya, Tanería Luz Ángela Uriana, Cheol Taijuanma, provincial, municipio de Barrancas. Muy buenos días, mi nombre es Luz Ángela Uriana, hago parte del colectivo de mujeres defensoras de territorio, de mi territorio. Yo soy de un resguardo indígena del municipio de Barrancas, del sur de La Guajira. Hoy me presento acá frente a las visitas que tenemos hoy el honor de recibirlos en Colombia. Bienvenidos a todos y le agradezco a todos los presentes por escucharme hoy en esta mañana. Hoy vengo a nombre de todos los pueblos indígenas a mostrar de que nosotros como pueblos indígenas todavía estamos alzando la voz para defender nuestros territorios. De pronto no puedo hacerlo como tal porque cada uno de los pueblos indígenas tenemos diferentes usos y costumbres, tenemos diferentes lenguas, diferentes. Hoy mi palabra puede ser algo importante para quienes me escuchan en este auditorio. Quisiera, a nombre de los pueblos indígenas, que cada uno que corresponde a una voz propia, a una cultura diferentes. Pero de verdad, definitivamente yo, como Luz Ángela Uriana, como una mujer Wayuu, con mi propia dignidad y mi propia fuerza como mujer defensora, como mujer precisamente con solo pararme acá, hablar, esto a nosotros como líderes, y no solamente a mí, a muchos de los compañeros que vienen de La Guajira y de las otras comunidades indígenas, esto genera mucho señalamiento, porque solamente por ser defensor, por defender nuestra tierra, por defender nuestro territorio, somos señalados, somos callados. Muchas personas que ahorita hablaban de eso, de que en las comunidades están para defender a su territorio. Precisamente nosotros como indígenas somos los que cuidamos, preservamos nuestra cultura, somos los que valoramos, porque para nosotros la tierra es nuestra madre, el agua es nuestro padre. ¿Quién no cuida a sus padres? ¿Quién no cuida el que le da a uno de comer? Porque la tierra es la que nos da a nosotros, en los pueblos indígenas, para nosotros poder sobrevivir. Y precisamente no podemos vivir libre en nuestros propios territorios por muchas cosas, por muchas multinacionales que vienen a nuestro territorio a explotar, a explorar, porque es precisamente en las comunidades indígenas nosotros somos como esa zona de sacrificio para muchas multinacionales, porque esas multinacionales, capitalinos que viven
que tiene las mejores comunidades, que viven en los mejores países, esos países que compran el apreciado, como lo llaman, mineral, que precisamente esos minerales se encuentran abajo de la tierra donde nosotros habitamos. Pero ¿qué pasa? Nosotros no estamos en contra de que exploten o que exploren para avanzar un país. Nosotros no estamos en contra de eso. Lo único que nosotros pedimos es cuidar nuestro territorio, es cuidar nuestras propias vidas, es vivir en nuestra propia cultura. Porque yo no me pinto vivir en Bogotá, en una casa muy pequeña, donde mis hijos no tengan la libertad que tienen en mi territorio. No me pinto, y ninguno de las que están acá, ni ninguna de las comunidades indígenas se pintan fuera de su territorio. Pero ¿qué pasa? Que tristemente estos capitalinos o en los otros países, que precisamente yo no los culpo, porque la verdad yo no puedo decir que ellos viven a costillas o viven bien, mejor que nosotros. Pues sí lo viven, sí viven bien, sí están bien, pero precisamente ellos no saben de dónde sacan esos minerales, de dónde sacan, de dónde explotan, qué tienen que hacer para poder tener ese apreciado, puede ser como acá, esta luz, que muchos países lo utilizan para eso. Pero para nosotros es muy triste, porque precisamente se tienen que morir nuestros niños por las contaminaciones ambientales que genera una explotación minera. Por ejemplo, en mi caso personal, tengo 12 años de estar luchando para seguir viviendo en mi territorio. ¿Por qué? Porque en mi comunidad explotan una mina de carbón, y eso genera mucha contaminación ambiental. Genera no solamente la contaminación ambiental, sino muchas contaminaciones que genera la explotación. Y eso para nosotros como comunidades, no solamente en mi comunidad, sino todas las comunidades que viven alrededor de ella. Las empresas multinacionales acaban con el agua, desvían los ríos, desvían los arroyos, acaban con nuestro territorio, acaban con nuestra fauna. Pero nosotros como comunidad indígena nosotros siempre nos hemos demostrado en muchas partes que somos los que cuidamos la tierra, que somos los que preservamos nuestra cultura. Por ejemplo, en mi cultura guayú todavía conservamos nuestros usos y costumbres, nuestra lengua, todavía conservamos nuestro territorio, que justamente en este momento yo le pido a todos los países que están acá que solamente nos sigan apoyando a nosotros para defender nuestro territorio, como las organizaciones que ahorita mismo nos están apoyando. CAJAR, que ha sido la organización que nos ha apoyado en todo. Por ejemplo, a nosotros como comunidades, para defender nuestro territorio, hemos hecho incidencias, demandas, tutelas, el cual nos hemos sido señalados porque dicen que somos izquierdistas, que molestamos, que no dejamos que el país avance, que no dejamos que nuestro pueblo, nuestro departamento avance. Pero ¿a costa de qué? ¿A costa de qué va a avanzar un departamento, un país donde están violando los derechos humanos, donde están violando a las comunidades indígenas como nosotros, como los pueblos étnicos? Son lo único que quieren es vivir en su territorio, vivir en su naturalidad, en su territorio. Es lo único que nosotros pedimos no pedimos más nada. Incluso que nosotros como guayú o como comunidades indígenas no somos de eso de que nos van a comprar nuestra dignidad por dinero. Muchas veces todos los líderes que están acá, de La Guajira y de otros departamentos del Cesar, les han ofrecido quizás recursos, quizás vivir otra vida, vivir en otras comunidades, pero nosotros no queremos eso. Nosotros queremos vivir en nuestra comunidad, preservar nuestra cultura, preservar nuestra cultura en nuestro territorio. Muchas gracias.
Muchísimas gracias, Luz Ángela, por tu testimonio valiente que nos recuerda que la defensa del territorio es también la defensa de la vida. Extendemos un saludo especial a Scott Campbell, representante en Colombia del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos. Su apoyo siempre es fundamental. Y ahora invitamos al escenario a las personas defensoras de derechos humanos, quienes nos compartirán sus voces desde sus territorios que han estado marcados por la guerra, la ocupación y el desplazamiento. Sus palabras nos recuerdan que la humanidad no tiene fronteras y que la defensa por la paz en cualquier lugar del mundo es una causa universal. Iniciamos con los defensores de Sudán. En Sudán, la guerra que comenzó en abril de 2023 entre las Fuerzas Armadas sudanesas y las Fuerzas de Apoyo Rápido ha devastado el país. Más de 150.000 personas han perdido la vida y más de 14 millones se han visto desplazadas, lo que la convierte en la peor crisis de desplazamiento del mundo. Además, aproximadamente 25 millones de personas, es decir, la mitad de la población total del país, se enfrentan a una hambruna aguda, con condiciones de inanición confirmadas en varias zonas. La violencia étnica, incluida la violencia sexual como arma de guerra, ha sido rampante. Se han atacado hospitales y convoyes humanitarios y muchos civiles han sido detenidos o han desaparecido. Las familias huyen sin tener ningún lugar seguro a donde ir. En estas condiciones tan difíciles, las organizaciones sudanesas presentes continúan su valiente labor, documentando las violaciones, apoyando a los sobrevivientes y defendiendo los derechos humanos tanto dentro del país como fuera de sus fronteras. Sus equipos se enfrentan a amenazas, vigilancia y pérdidas, pero persisten, impulsados por la convicción de que la paz debe construirse sobre la base de la verdad y la rendición de cuentas. Hoy reconocemos su labor y los riesgos que asumen para defender la justicia y los derechos humanos en condiciones extremas. Recibámoslos, por favor, con un fuerte aplauso. Your Excellencies, FIDH members and staff in your different capacities, distinguished guests. Thank you for the FIDH for this important platform. For 865 days now, Sudan has been entangled in war. The crimes and violations are no longer rumors. They are well documented. National groups like ours and regional bodies, UN and African fact-finding missions, international NGOs have painstakingly collected evidence. Out of a population of 48 million, nearly 2/3 require humanitarian assistance. The conflict has claimed 150,000 lives, almost 175 human life every day. Those who remain face hunger, collapsing of their livelihoods, and outbreaks of disease. Several towns in central and western Sudan have been under siege for several months. The worst, as you know, is in Al-Fashir, surrounded by the RSF for 560 days. Once refuge for over a million people, Al-Fashir now holds about only 230,000 people, half of them are children. Civilians have been cut off from assistance. For
like 16 months. People are resorting to animal fodder and dried hides to survive. The city's only remaining hospital is intermittently shelled by the RSF. This situation unfolds before the world's eyes. Yet, too little effective action has been taken. UN Security Council has issued only a single statement. Local African and international appeals have failed to lift the siege from these cities or open safe corridors or deliver humanitarian aid. African Union struggles in mediation. The Quad, comprised of USA, Egypt, Saudi Arabia, and United Arab Emirates, often prioritizes strategic interest of its members over the needs of the Sudanese people. Remember, Sudanese are not mere victims. They show extraordinary resilience, helping each other with shelter, food, and protection across the country. They deserve your solidarity. Thank you. Gracias. Once again, thank you so much for all those who make this gathering possible. To start from where my colleague has ended, from the very early weeks of this war when it has erupted in 2023, human rights organizations have been targeted actually by both warring parties. For example, their premises either completely or partially has been destroyed, along with other civilian objects such like hospitals, schools, and other civic premises that actually has been destroyed. And our organization, because it is located in the center of the capital, Khartoum, also has been actually destroyed, and then our staff has been evacuated to the neighboring countries, and also the office has been closed. Those who have been remained, I mean those human rights defenders who have been remained inside the country, they are facing several challenges, start from arbitrary arrest, torture, enforced disappearance, judicial harassment, summary trials, and this is simply actually because they have been charged of collaborating with the enemy or inciting or waging war against the state, and this is carry the death penalty. Moreover, target killing also is there. For example, we have two of our colleagues in Darfur. They have been arrested by the Rapid Support Forces, and they have been actually immediately assassinated. It's only through peace process and through negotiated peace process, not military victory, that we can bring about a sustainable peace. A peace that actually includes all the stakeholders, including the civil society organizations, so as to reach to the social coexistence and also to have that peace which actually address all the grievances through justice and accountability process. Since the war has erupted, as Sudanese civil society organizations, we have been working very closely with the FIDH, especially the Justice Desk and the African Desk, so as to advocate for peace and justice for those who left unprotected inside Sudan. I start here and I thank you once again. Thank you so much. Muchísimas gracias a los representantes de Sudán y por su testimonio de resiliencia. Invitamos ahora al escenario a las defensoras de Rusia y Ucrania. Desde 2014, Rusia ha librado una guerra de agresión contra Ucrania que culminó en la invasión a gran escala de 2022. Hoy en día, cerca del 20% del territorio de Ucrania está ocupado por Rusia,
que sigue arrasando ciudades y pueblos ucranianos, destruyendo su medio ambiente e infraestructuras críticas, escuelas, guarderías, hospitales y patrimonio cultural, y matando a civiles y prisioneros de guerra ucranianos. Con el fin de someter a Ucrania, las Fuerzas Armadas rusas han atacado sistemáticamente ciudades ucranianas pacíficas con drones y cohetes. Han deportado a niños ucranianos y han detenido, torturado y ejecutado sumariamente a ucranianos en los territorios ocupados por el mero hecho de ser desleales a Rusia. Rusia ha sido agresor no solo hacia Ucrania, sino también hacia su propio pueblo, suprimiendo la oposición y las libertades. El régimen de Putin, responsable de estas atrocidades, ha redoblado la represión en su país con miles de detenciones, enjuiciamientos y asesinatos de activistas contra la guerra, periodistas, defensores de los derechos humanos y disidentes políticos. Las organizaciones de la sociedad civil de Ucrania y Rusia viven en realidades diferentes y se enfrentan a peligros diferentes, pero están unidas en su valiente lucha contra la tiranía de Putin y en su búsqueda de la justicia, una búsqueda que ha sido reconocida por el Comité Noruego del Nobel con el Premio de la Paz para las dos organizaciones que hoy nos acompañan aquí en 2022, el Centro para las Libertades Civiles y el Centro de Derechos Humanos Memorial. Un aplauso para ellas.
Muchísimas gracias por sus palabras y sus luchas que nos llevan desde diferentes espacios para que la población rusa y ucraniana pueda vivir en paz y en democracia y en libertad. Así que gracias. Y ahora me gustaría que le diéramos la bienvenida. Bueno, un aplauso, sí, que se quedó corto. Y ahora me gustaría que le diéramos la bienvenida a nuestras organizaciones miembros de Israel y Palestina para que se suban al escenario. Su valiente trabajo arroja luz sobre algunas de las injusticias más persistentes del mundo, donde los civiles enfrentan devastación, desplazamiento masivo y privación de derechos básicos bajo un continuo de violencia y represión. En Palestina, el mundo ha sido testigo de un genocidio en Gaza. La FIDH y sus socios han documentado sistemáticamente los crímenes de guerra, los crímenes de lesa humanidad, el apartheid y el genocidio en Gaza y en los territorios palestinos ocupados, arraigados en décadas de dominación sistemática y negación de la autodeterminación. Y han pedido que se rindan cuentas por ello. A pesar de la abrumadora adversidad y de los graves riesgos, estas organizaciones exponen las violaciones, defienden a los sobrevivientes y persisten en exigir justicia. Thank you, and good morning. Excellencies, delegates, dear friends and colleagues from around the world. My name is Diana Alzir, and I represent Al-Haq, the oldest Palestinian human rights organization in my region, but also in Palestine. And with me, the colleagues, Karim Jubran from the leading Israeli human rights organization, B'Tselem, Issam Yunus from Al-Mizan Center for Human Rights from Gaza, Hamda Shakura from the Palestinian Center for Human Rights, Gaza, as we meet today in Bogota, I want to give our heartfelt appreciation for the solidarity and support of the people of Colombia. I want to emphasize the important and courageous initiative of the President of Colombia, Gustavo Petro, and his fight for justice and impunity. This fight against impunity is very important for what is happening around the world. On behalf of our organizations, we condemn the arbitrary US sanctions against the President of Colombia. These are tactics that want to silence powerful voices that are fighting for justice around the world. I also want to thank our colleagues of all the member organizations in Colombia for making us truly feel at home. The Palestinian people, for over 77 years, have endured settler colonial apartheid regime, dispossession, displacement, and relentless attack by Israel to erase our people and our land. We have been denied our freedom. We have been denied our rights, including our right to self-determination. This is not a new crisis, nor it is a conflict. This is an illegal occupation, an apartheid emboldened by powerful states. And it's a continuation of decade-long system built on the domination and denial of freedom. And yet, we have witnessed, or what we have witnessed in Gaza and continue to see over the past 2 years, marks the darkest chapter in the lived experience of the Palestinian people. A genocide unfolding before our eyes, live-streamed before the world to see. Tens of thousands have been killed. Entire neighborhoods have been wiped out. Children starved and buried under the rubble.
This is not an assault on the Palestinian people alone. This is an assault on the very principles that hold our world together. This is an assault on our shared humanity. Instead of accountability, we see the opposite. Earlier this year, the US government sanctioned Palestinian leading human rights organizations, Al-Haq, Al-Mizan, and PCHR and Ad-Damir, for their very important work. The 3 member organizations standing here who have been sanctioned particularly because of their work and their engagement with the International Criminal Court. For the very basic work we do seeking justice for the victims of atrocity crimes. These sanctions represent the weaponization of power and send a message to the victims that when you use the law, you will be punished for it. If this precedent stands, every movement for justice in Sudan, in Congo, in Myanmar, in Western Sahara, Ukraine, and Colombia, and elsewhere, is at risk. The world stands at a crossroads, as the very foundation of the global order are being hollowed out by the same states that claim to defend them. When law no longer protects the vulnerable, it ceases to be law at all. And yet, despite the repression, despite the despair, something remarkable is happening. Across the world, ordinary people are refusing complicity. Courageous states, including our host country, Colombia, are spearheading new initiatives to restore the global justice. One example is the Hague Group. Dock workers in Italy and in France are blocking arms shipments to Israel. Students are occupying universities from Cape Town to Chicago. Artists, teachers, and unions are raising their voices. Communities are standing together, not because they share a flag, but because they share the belief in justice. This is what solidarity looks like. The recognition that our struggles are intertwined, transcend borders, and that the fight for life and dignity in Gaza and in Palestine is part of the fight for justice everywhere. Hope is not naive. It is deliberate. It is resistance. It is the daily decision to believe that the world can be different if we dare to act together. Because when people act, when workers refuse complicity, when students speak the truth, and when artists create with courage, impunity begins to crack. Our role is to hold the line, to protect those who defend the truth, and to make the solidarity more than a mere slogan. Despite these unprecedented challenges, our organizations will not stop and will not be silenced. We owe it for our people. We owe it to the global human rights movement everywhere, and to the victims of all atrocity crimes and all human rights violations from around the world. The struggle for justice is long and difficult, but it belongs to us. We may not yet have justice, but we have each other. And that is where change begins. Thank you, and free Palestine. Gracias.
Muchísimas gracias por su valentía y por sus testimonios. Y gracias a todos los defensores y defensoras por su compromiso con la verdad, con la rendición de cuentas y con la dignidad humana que encarna la esperanza de una paz justa y duradera para todos y todas. Y para cerrar esta ceremonia, tenemos el honor de presentar a El Son del Frailejón, un grupo de mujeres que a través de la música y la palabra nos invitan a celebrar la vida, la cultura y la naturaleza. Que su canto nos recuerde que la defensa de los derechos humanos también es la defensa del agua, de la tierra y de los bienes comunes que la naturaleza nos da para sostenernos. Con ustedes, El Son del Frailejón, un aplauso. La paz es la más hermosa criatura de la mañana. Por eso es que yo la abrigo con mis dos ruanas, con mi ruanita espiritual y mi ruanita de lana. En lo profundo del bosque, en lo profundo del bosque, dos luces nos han nacido. Montañas en un ambiente sombrío, entre esa niebla que cubre los caminos y los ríos, entre esa niebla que cubre los caminos y los ríos, es el páramo maestro del que yo he aprendido. De la vida solitaria que forjará mi camino. De la vida solitaria que forjará mi camino. Somos seres solitarios creados para proteger el bosque que recorremos, aquel que nos vio nacer. Somos seres solitarios creados para proteger el bosque que recorremos, aquel que nos vio nacer. Percibiendo el aire frío que recorre mi pelaje, el sonido de la lluvia es la magia del paisaje. El sonido de la lluvia es la magia del paisaje. Hojas secas que convierten mis pisadas en sonido. Acompaña al caminante a recorrer los caminos. Acompaña al caminante a recorrer los caminos. Somos seres solitarios creados para proteger el bosque que recorremos, aquel que nos vio nacer. Somos seres solitarios creados para proteger el bosque que recorremos, aquel que nos vio nacer. Muchas gracias. Nosotras somos El Son del Frailejón y esto es un pedacito de nuestro mundo carranguero, hablando de la paz, hablando de la libertad. Tenemos unas coplitas que pueden funcionar porque la carranga sin copla no es carranga. Entonces, Gaby, una coplita. Somos hijas de la tierra, del maíz y del telar. Si cantamos es pa'l alma, pa' no dejar de luchar. Qué hermosa copla. Bueno, y esta copla para presentar la canción que viene a continuación. Con mi ruana y mi requinto me voy a sembrar maíz, granito a granito cultivo la paz para mi país.
desde tiempos ancestrales hasta la actualidad. La chicha era el menjurje que prohibido debía estar. Me contaba la abuelita de una bebida especial y que así pase el tiempo, en su mente quedará. El maíz antes se parecía en la piedra de moler, se germina para que fuerte y en el poder beber. El trigo también servía para chicha preparar, pero el sabor del maíz nadie lo podrá cambiar. Ya nunca faltaban las fiestas y parrandas, un sorbo para mi comadre y azotar las alpargatas. Ya nunca faltaban las fiestas y parrandas, un sorbo para mi comadre y azotar las alpargatas. La chicha nunca faltaban las fiestas y parrandas, un sorbo para mi comadre y azotar las alpargatas. La chicha nunca faltaban las fiestas y parrandas, un sorbo para mi comadre y azotar las alpargatas. Decían que para el trabajo la chicha siempre bebían, porque les daba la fuerza que ya muy pocos tenían. Día a día me tocaba la chichita preparar para todos los obreros que venían a trabajar. Es bebida, es alimento que el compadre necesita para tener más energía sin labrar bien la tierrita. Nunca faltaban las fiestas y parrandas, un sorbo para mi comadre y azotar las alpargatas. Chicha nunca faltaban las fiestas y parrandas, un sorbo para mi comadre y azotar las alpargatas. La Chicha nunca faltaban las fiestas y parrandas, un sorbo para mi comadre y azotar las alpargatas. La chicha nunca faltaban las fiestas y parrandas, un sorbo para mi comadre y azotar las alpargatas. Muchas gracias. Y la vida, para ser la vida, dos cosas debe tener: risa toda la que le quepa y canto a más no poder. Y aunque algún ser confundido le responda con traición, no deje que la derrota anide en su corazón. Si el malo nunca desiste de andar en su picardía, el bueno debe insistir en dar amor a porfía. Y hablando de nuestra nación, esto dijo el armadillo: la paz sin educación es queso sin bocadillo. Bueno, esta es nuestra última canción, se llama Bonito Fuera. Qué bonito fuera, qué bonito fuera, la gente en su tierra y no tratando de salir, una vida en el campo digna, un lugar donde vivir. La quebrada era para todos, se escuchaba el agua correr, y ahí dentro del bosque se veía el armadillo ir y volver. El río en el que jugaba hasta ahora solo y enfermo, ya no se puede entrar y la vida de a poco va muriendo.
preparar con la cosecha del huerto. Después de la tierra trabajar, bonito, bonito fuera sembrar papa, maíz, frijol y haba por aquí. Bonito fuera encontrar de todas las máticas por aquí. Los pájaros se alejaron, labrar tierra no es igual. Bonito fuera sembrar desde hoy, bonito fuera escuchar copetones cantar. Es que crecer es confuso y yo de niña en el agua, saltar, jugar, columpiarme, todo eso es añoranza. Hay algo que no se compra, es lo mismo que inspira mi canción. Es el lugar de que vengo, mi pedacito de vida es la finca de mi amor. Me quedo en mi terruñito con vacas, perros y el balcón. De aquí no me saca nadie, matan en vida ese corazón. Bonito, bonito fuera sembrar papa, maíz, frijol y haba por aquí. Bonito fuera encontrar de todas las máticas por aquí. Muchísimas gracias al son del frailejón, y con este cierre de estas mujeres maravillosas y carrangueras agradecemos su presencia y su compromiso. Hoy hemos recordado que nuestras voces desde las comunidades más apartadas hasta los espacios internacionales se unen en defensa de los derechos humanos. Este Congreso reafirma que no estamos solos ni solas, que somos muchas y muchos y que la dignidad, la justicia y la libertad son banderas comunes. Ahora nos prepararemos para caminar juntos hacia la Plaza de Bolívar, donde les invitamos a solidarizarnos con las personas defensoras de derechos humanos que se encuentran en peligro por su trabajo de defensa de derechos humanos en todo el mundo, y en particular con las personas defensoras miembros de la red de la FIDH que se encuentran en detención arbitraria. Para que sea más fluida la salida, la vamos a hacer de esta manera. Primero salen los palcos de arriba, luego el segundo palco, el primer palco y por último la platea. Los invitamos a que dejen rápidamente sus aparatos de traducción a la entrada donde los consiguieron y sigan las indicaciones. Los voluntarios y los tambores del grupo El Fogón, Energía Creativa en Movimiento, que los espera afuera y que nos acompañará hasta la Plaza de Bolívar. El Fogón como fuerza reivindicativa bullerenguera que convoca a la familia Salgado Jiménez, sobrevivientes de la desaparición forzada de Gustavo Salgado, nos invita a sumarnos al ritual de despedida en la Plaza de Bolívar para que luego las arengas pidiendo la libertad de todas las personas defensoras podamos cantar y bailar y celebrar este gran encuentro internacional que comienza hoy y para el que les pido pues que saquen sus banderas y sus distintivos. Les recordamos que igualmente luego de la rueda las personas delegadas de la FIDH y del staff tomarán los buses para que los lleven de vuelta al hotel después de la Plaza de Bolívar. Entonces, por favor, sigan las indicaciones y sigan a los voluntarios. Los esperamos a las 2:30 en el Hotel Grand Hyatt para continuar con las plenarias del foro. Sigamos firmes en el camino de la vida y la dignidad. Bienvenidos y bienvenidas al Foro Internacional de la FIDH. Gracias.